Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y como acaban de ver en el título, les voy a platicar de 7 cosas que no me gustan de FL Studio. ¿Quieren saber cuáles son? Quédense en este video. Algunos tal vez estarán pensando, oye Allbyte, ¿te volviste loco? ¿Por qué estás haciendo este video? Pero no. Realmente ustedes saben que yo soy fan de FL Studio, me encanta utilizar este programa para producir música, pero no por eso significa que voy a pasar por alto algunas de sus faltas o de sus errores. Y es que el programa no es perfecto, tiene algunas deficiencias que yo sé que se pueden mejorar, algunas otras cosas que se deben corregir, y en este video les voy a platicar de cuáles son para mí como que las más importantes, que yo creo que de corregirlas FL Studio sería todavía un programa mucho mejor. La primera cosa que no me gusta de FL Studio es que le hace falta un ecualizador dedicado que sea de fase lineal. ¿Qué significa esto? Los ecualizadores de fase lineal lo que hacen es que cuando tú vas a modificar una frecuencia, la fase no cambia. Esto sí sucede con cualquier otro tipo de ecualizador y a FL Studio le hace falta uno de estos que sea completamente dedicado. Ahora, esto no es tan grave, por eso estamos comenzando con esto, porque de hecho FL Studio tiene una forma de, digamos, compensar esto de forma indirecta. Vamos a checar aquí dentro de FL Studio y una de las dos formas que podemos pasar esto por alto es primero con Maximus. Como saben, Maximus es un compresor multibanda y bueno, tiene 3 bandas, pero si nos vamos a esta sección de acá, vemos este que dice filtros de fase lineal. Entonces cuando yo lo activo, cada una de estas 3 bandas, pues sus filtros con los cuales se está dividiendo las bandas se convierten en fase lineal. Así que podríamos tal vez utilizar un poquito esto como si fuera básicamente un ecualizador de 3 bandas para poder subir y bajar las frecuencias que necesitemos. Solamente funcionaría en este caso como un ecualizador de campana. Ahora ya un poquito mejor, una opción todavía más completa es utilizar el Fruity Convolver. Esto tal vez a algunos les sorprenderá, porque de hecho Convolver normalmente es utilizado como un efecto de reverberación. De hecho, si quieren saber cómo utilizarlo, les voy a dejar por aquí arriba el video, que es parte del curso de FL Studio. Pero entre todos sus presets, si nosotros damos clic derecho, podemos ver todos los impulsos que están guardados de reverberación. Y por acá tenemos esta que dice ecualizador. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos 4. Los 4 funcionan igual, solo que unos meten más latencia para que no haya tanto consumo de CPU. Voy a seleccionar cualquiera de estos 2. Y lo que va a hacer es que carga un impulso sencillito. Ahí está. Y le está aplicando la ecualización que yo dibuje acá a el sonido que está entrando. El problema es que, bueno, consume más CPU, tiene más latencia y a pesar de que hay mucha libertad porque pueden poner puntos, ¿no? Y comenzar a hacer cosas como, por ejemplo, esto. Sí me gustaría que hubiera un ecualizador más dedicado donde pudieras tú poner las bandas, pudieras hacer las curvas, seleccionar, ¿no? Cuál curva va a ser, qué tipo de filtro va a ser, etcétera. Pero bueno, es lo que hay, de mientras sirve como una solución temporal. Además, bueno, no es tampoco tan grave porque los ecualizadores de fase lineal no se utilizan tanto, sobre todo en masterizaciones donde a veces se requiere más. Pero bueno, este es el punto número 1. El punto número 2, Wave Candy. Y bueno, el problema aquí no es que no me guste Wave Candy, sino que tiene un error y además le hacen falta algunos otros parámetros que nosotros podamos analizar. Aquí tengo Wave Candy dentro de FL Studio y como ustedes sabrán, Wave Candy nos sirve para analizar la señal. Tenemos aquí el osciloscopio, podemos ver la forma de onda, podemos ver el espectro, podemos ver esto que es para medir pico, RMS y un vectorscopio. Pero le hace falta algo que es muy utilizado y que de hecho dentro de FL Studio no entiendo por qué todavía no lo han implementado, porque ya viene prácticamente programado, y eso es la vista que vemos aquí arriba. Esa vista de espectro, pero que aparece de forma vertical para que podamos entender mejor cuál es el volumen de todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí está el espectro. Y sí, yo puedo ver que aquí están las frecuencias y dependiendo de la intensidad
¿no? Nos estamos dando una idea de qué tantos decibeles hay en ese rango de frecuencias, pero no podemos saber con exactitud la cantidad de decibeles, solamente tener una pequeña guía visual. Ahí es donde entra este tipo de visualización. Entonces, si ya está programada, porque aquí me lo está mostrando FL Studio, no sé por qué no han implementado eso en Wave Candy, para que sea una forma adicional de visualizarlo dentro de la pestaña de espectro. Otra de las cosas que le hace falta es el Correlation Meter, es decir, esto que nos va a ayudar a ver cómo es de compatible el canal en izquierdo y derecho cuando lo vayamos a convertir en mono. Si no sabes de qué estoy hablando, por aquí arriba a la derecha tengo un video donde explico cómo utilizar esta herramienta con un plugin que es externo y es gratuito, que se llama Span. Y por último, para rematar, tiene un pequeño error. En la parte de Meter, normalmente lo utilizamos nosotros para el pico o tal vez para el RMS, pero le hace falta también para medir en loops. Se supone, digo entre comillas, que el parámetro que viene aquí, este tipo de medición, es el equivalente de loops, pero no está entregando el valor que sí dan otros lectores de loops, como por ejemplo el Yulin. Punto número 3, esto es algo bastante sencillo y es la cantidad de canales del mezclador. En versiones anteriores de FL Studio teníamos hasta 99 canales, aquí está desde el 1 hasta el 125 y tomando en cuenta el master además y el current. Pero bueno, yo he visto otros dos y realmente no hay como que un límite en cuanto a los canales del mezclador que tú puedas llegar a utilizar. Entonces no entiendo por qué también FL Studio se limita solamente hasta 125 cuando hay otros que prácticamente son infinitos. Si nos vemos por ejemplo acá en el playlist tenemos hasta un límite de 500 tracks. Si hubiera esta misma cantidad en el mixer, aunque no fuera infinito, pues bueno, ya 500 son bastantes, no habría ningún problema. Pero 125 para algunos se les puede llegar a veces a quedar corto, sobre todo la gente que trabaja en diseño de sonido, cuando estamos hablando de colocar sonido a una película, a un videojuego, a un comercial, cosas por el estilo. De repente se utilizan muchísimos canales porque hay muchos envíos, muchas capas y un canal de, bueno, 125 canales en un mezclador puede llegar a ser poco. Relacionado con el punto anterior también tenemos los mixer slots y bueno, esto es que también a pesar de que hay 125, cada uno tiene 10. Antes eran 8 y lo expandieron a 10, pero de todas formas siguen siendo pocos. Una de las cosas que podemos hacer para solucionar esto de forma temporal es que, por ejemplo, si tenemos aquí el canal 1, lo llenamos con los 10 efectos y queremos más espacio, lo que hacemos es hacer un envío hacia otro canal y en este canal ya tenemos pues otros 10, ¿no? Porque ya sería la cadena de abajo, de arriba a abajo, 10 y luego otros 10. Y esa sería una pequeña forma de solucionarlo, aunque bueno, precisamente ahí la falta de más de 125 canales es donde ya puede empezar a pesar. Y otra de las formas en las que se puede solucionar esto es utilizando Patcher. Aquí sí, como es una dimensión alternativa, pues se pueden poner la cantidad de plugins que ustedes quieran, pero a veces no es tan cómodo tener que estar abriendo Patcher para ver cuál es la cadena. Y tampoco es tan sencillo porque, por ejemplo, dentro del mezclador yo puedo apagar los efectos y la señal fluye a través de toda la cadena. En cambio en Patcher, si yo tengo una cadena y silencio de repente un plugin, toda la cadena se corta. Entonces es una pequeña ahí yo creo que mejora que todavía se puede hacer. Y bueno, si quieren aprender a utilizar Patcher, les voy a dejar por aquí arriba el video donde pueden ustedes hacer cosas muy avanzadas como por ejemplo mezcla, midside, compresión paralela, distorsión paralela, un Patcher dentro de otro Patcher y muchas cosas más. El punto número 5 es la edición con partituras. Hay muchos software que sirven para escribir directamente en partitura y lo convierte a MIDI. En cambio, FL Studio no tiene una manera directa de poder escribir con partituras. Ahora, esto es un problema solamente a la mitad porque hay a veces quien pone la partitura, quiere que la convierta a MIDI y luego también lo inverso, de MIDI a partitura. Eso sí tiene solución. De hecho, ustedes pueden entrar aquí a el piano roll y en la parte de file podemos darle aquí donde dice
Export as Score Sheet, y eso te va a crear una hoja de partitura. Pero bueno, de todas formas, escribir con partitura y que lo pueda reproducir sirve mucho para los músicos clásicos. Y esto es algo por lo cual a veces se dice que FL Studio es un software que no es profesional, ¿no? Porque no puedes escribir con partitura. Aunque bueno, ya he visto, ¿no? En otro video los mitos de FL Studio, que está por aquí arriba a la derecha para que lo puedan checar. Que bueno, se puede hacer música profesional, solo que de unas formas diferentes a otros dos. Es normal. Y bueno, eso es algo que le falta, el poder escribir con partituras directamente dentro del programa. El punto número 6 es la ecualización mid-side. FL Studio no tiene un ecualizador que de forma nativa te permita manipular el mid y el side, o tampoco, de hecho, ya para, si estamos dentro de este punto, para poder ecualizar el canal izquierdo y el derecho por separado. Aquí, una vez más, tenemos que recurrir a una manera alternativa de hacerlo, y en ese caso sería precisamente con Patcher. Si utilizas Patcher con un Stereo Shaper, puedes separar la señal en mid, en side o en izquierdo y derecho, y ya a cada uno de los canales le haces lo que tú quieras. Pero bueno, no deja de ser como que unos cuantos pasos extra que pueden llegar a ser un poco complicados, o incluso la gente que no sabe cómo funciona Patcher pues ni siquiera sabe que tiene esa opción. Entonces estaría bien que hubiera un ecualizador que de forma nativa hiciera mid-side. Además, cuando lo estás haciendo por este método, Patcher, el Parametric EQ 2 no está habilitado para leer de forma independiente el mid, el side. Entonces lo que pasa es que luego haces la división con Stereo Shaper, y aunque pongas los dos ecualizadores en uno, vas a ver el mid y te va a enseñar el espectro, pero en la parte de side no te va a enseñar nada. Entonces vas a estar ecualizando más o menos a ciegas. Y ya para terminar, y una de las cosas que más me duelen a mí, es que FL Studio todavía no tiene un sintetizador wavetable nativo. Cuando estamos hablando de un wavetable, aquí no existe nada que sea directamente con esa técnica de síntesis. Y es que poder trabajar con una síntesis de wavetable te permite modificar en tiempo real los osciladores, que se esté recalculando todo y que el sonido cambie. Hardmore tiene más o menos algo que podría funcionar similar, como por ejemplo aquí la síntesis de audio, resíntesis de audio y de imagen. De repente hacer este tipo de cosas, pero es más complicado que con wavetable, y no tiene tampoco las mismas flexibilidades, las mismas prestaciones que por ejemplo Serum, porque Serum tienes dos osciladores, pero por ejemplo en un oscilador estás junto con el otro en FM, y si el primero lo estás transformando como wavetable, puedes conseguir modulaciones muy complejas de manera muy sencilla, y esto no hay como que un sintetizador que haga esto de forma nativa. Entonces se me hace raro que todavía no haya uno, porque hay buenos sintetizadores sustractivos FM, este que es aditivo, y aún así falta uno de wavetable. De todas formas, si le quieres sacar partido a todos los sintetizadores y aprender diseño de sonido, por aquí arriba tengo el curso completo de diseño de sonido si es que quieres aprender todo sobre esto. Esos son en general los 7 puntos que no me gustan de FL Studio, que yo creo que todavía se puede mejorar para que el software sea mucho mejor. Ojalá, y ahora que ya soy power user, todos estos comentarios los pueda pasar y tengan, ¿no?, como que la atención de ver qué es lo que se puede corregir para las futuras actualizaciones de FL Studio. Si ustedes también tienen algún otro comentario de cosas que no les gusta de FL Studio, que les gustaría que tuviera, que les gustaría que corrigieran, cosas por el estilo, déjenmelo en los comentarios, me gustaría saberlo para ver si después hago como que un post o un correo directamente a la gente de FL Studio para que yo les pueda hacer esas sugerencias. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. También los invito a que visiten mi nueva página allbytemusic.com, donde podrán encontrar samples, presets, plantillas, equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.